Hermanos, estamos viendo cuáles son las causas del exilio a Babilonia de esas tribus del sur. Ya vimos varios profetas y en la predicación pasada empezamos hablando acerca del profeta Jeremías. Vimos cómo con la esclavitud, que es otra de las causas por las cuales nuestro padre llevó a cautividad a Babilonia a esas tribus del sur. Vimos en qué consistía la esclavitud, vimos el descanso sabático y ahora, hermano, quisiera que buscáramos en Jeremías 34 del 8 al 16 y ahí nos va a hablar acerca de cuál es la razón, una de las razones por las cuales ese pueblo que no hizo caso al profeta Jeremías, que traía un mensaje de nuestro Padre Celestial, y ese pueblo fue de duro corazón, no obedeció y fue llevado entonces al cautiverio. Y la palabra de Dios dice así: palabras que Yahvé dirigió a Jeremías con respecto a la liberación de los esclavos. El rey Sedecías, de acuerdo con el pueblo de Jerusalén, había proclamado solemnemente una liberación y cada uno debía dejar libres a sus esclavos de raza hebrea, hombres o mujeres. Nadie debía mantener en esclavitud a uno de sus hermanos judíos. Todas las autoridades y el pueblo habían entendido el compromiso que tomaban y despidieron a sus esclavos. Pero pronto cambiaron de parecer y los mandaron a buscar, reduciéndolos otra vez a la esclavitud. Entonces Jeremías recibió esta palabra de Yahvé: yo hice una alianza con sus padres el día que los saqué de Egipto, de la casa de la esclavitud, y les dije: al cabo de 7 años cada uno de ustedes dejará libre a su hermano. La persona de raza hebrea que se haya vendido a ti estará a tu servicio 6 años y luego la despedirás libre. Pero sus padres no me escucharon ni se fijaron en esto. Ustedes, sin embargo, se convirtieron hace poco e hicieron según mi deseo, proclamando la libertad de sus hermanos. Ese compromiso se tomó en mi presencia, en la casa que mi nombre ha santificado. Pero ustedes se arrepintieron después y profanaron mi nombre, pues cada uno fue a buscar a su esclavo o a su sirvienta para hacerlos esclavos de nuevo. Palabra de Dios, te alabamos. Mira, hermano, ¿cuál fue la razón por la cual, una de las razones por las cuales ese pueblo de corazón duro, que no amaba, que no tenía un trato adecuado hacia sus hermanos, que los habían esclavizado, les habían perdonado la deuda, pero los volvieron a esclavizar? Y mira, hermano, yo quisiera que en el versículo 17 de Jeremías 34 miraras tú, hermano, cuál es la consecuencia por haber infringido la ley, ya que los judíos no hicieron por sus hermanos lo que Dios había hecho por Israel ahí en Egipto. Y entonces va a continuar el anuncio del castigo, y la palabra de Dios en Jeremías 34, 17 en adelante va a decir así: por lo tanto, así dice Yahvé: ustedes no me han escuchado a no conceder la libertad a su prójimo. Pues bien, voy a dejar libres contra ustedes a la espada, a la peste y al hambre, y llegarán a ser un ejemplo espantoso para todas las naciones de la tierra. Los entregaré a sus enemigos, y sus cadáveres serán pasto de las aves y de las fieras. Entregaré también a Sedecías, rey de Judá, y a sus oficiales en manos de sus adversarios, o sea, al ejército del rey de Babilonia,
que acaba de retirarse. Pues hubo 3 invasiones y Sedecías fue torturado y apresado en la tercera. Pues ahora les doy una orden para que vuelvan. Atacarán esta ciudad y la tomarán para pegarle fuego. Y de las ciudades de Judá no quedarán más que ruinas solitarias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, ¿cuál fue la consecuencia de esos pecados, especialmente el pecado de la esclavitud? Hermano, ¿qué pensará Dios acerca de esa esclavitud? Tal vez ya no están esclavizados así, pero nuestros pobres, Guatemala es un país eminentemente pobre, en donde el 90% de la riqueza está concentrado en menos del 1% de la población, hermano, y eso atrae un juicio hacia los pueblos. Y por eso no te asustes, hermano, por ese pecado social es que nosotros estamos con escasez de salud, de educación, en donde no hay un cristianismo efectivo. Es decir, hay más, los protestantes mencionan que hay no sé cuántos miles de denominación, ellos le llaman iglesias, pero son templos. La iglesia es una, es fundada por Cristo, las demás son denominaciones, pero nuestro país cada día sigue en esclavitud financiera, cada día hay más inmigraciones, cada día hay más muertes, cada día hay más desigualdad. Y mira, hermano, lo que le pasó a ese pueblo por no obedecer la ley, por no obedecer la palabra. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿de qué manera visual crees tú, hermano, que anuncia a Dios la invasión de Babilonia y el exilio a través del profeta Jeremías? Dios, a través del profeta Jeremías, dio un anuncio visual acerca de cómo iba a ser la invasión de Babilonia y cómo iba a ser el exilio a través del profeta Jeremías. A Jeremías Dios lo instruyó que se pusiera un yugo en su cuello para mostrar que Babilonia esclavizaría a ese pueblo. Y eso, hermano, está en Jeremías 27 del 1 al 2. Jeremías 27 del 1 al 2. Ponle atención, hermano, de qué manera visual nuestro Padre Celestial le estaba diciendo a ese pueblo en boca de Jeremías de cómo iba a ser la invasión la invasión de Nabucodonosor a ese pueblo, con la destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia. Y la palabra de Dios en Jeremías 27, el 1 en adelante, dice así: al principio del reinado de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, le llegó a Jeremías una palabra de Yahvé: búscate unos cordeles y un yugo y colócatelo al cuello. A la nación o reino que no se someta a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ni agache su cabeza bajo el yugo del rey de Babilonia, los castigaré, dice Yahvé, con espada, hambre y peste, hasta que los ponga en las manos de Nabucodonosor. No hagan, pues, caso ustedes a sus profetas, adivinos, soñadores, augures y hechiceros que les dicen: ustedes no serán súbditos del rey de Babilonia, pues es falso lo que les profetizan. El resultado será que los barrerán a ustedes de su suelo, que yo los expulsaré y que ustedes perecerán. Pero a la nación que doble su cuello y bajo el yugo del rey de Babilonia y le obedezca, la dejaré tranquila en su suelo, dice Yahvé, y lo cultivará y vivirá en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, qué maravillosa la palabra del Señor. Yo te pregunto con ese texto, ¿por qué indica Yahvé que no a Jeremías que no deben hacer caso a profetas que digan lo contrario a lo que Jeremías va a decir? Hermano, mira,
Ese es el engaño generalizado, esos falsos profetas que van a existir siempre y que son la figura de lo que va a pasar al final de los tiempos. Recuerda, hermano, que en la Gran Babilonia las personas van a buscarse maestros según el corazón de ellos, que van a decir, le van a encantar que le digan cosas que ellos quieren escuchar nada más, y que esos falsos maestros no van a predicar la palabra de Dios como Él la dijo, sino que va a haber un engaño generalizado. Mira, hermano, cuáles son las figuras de la Gran Babilonia de los últimos tiempos. Porque efectivamente, hermano, surgió un falso profeta llamado Ananías, que decía que no había que someterse a Babilonia. Mira lo que el Padre Celestial le decía a Jeremías que tenía que anunciar, y lo que Ananías decía que no había que someterse a Babilonia. Y para mostrarlo, este falso profeta Ananías hasta se atrevió a romper el yugo de madera que Yahvé había hecho poner a Jeremías ahí en la predicación que acabamos de hacer en Jeremías 28. Y entonces, hermano, aquí va a suceder un duelo entre profetas, entre un falso profeta y un verdadero profeta. Lo mismo, hermano, que sucedió con Elías y los 400 profetas de Baal. Y eso, hermano, es lo que vamos a ver cómo fue que Jeremías le respondió a Ananías en Jeremías 28:7, y eso es lo que vamos a ver en la predicación que viene a continuación, hermano. Y con María Santísima, con Jeremías, que seguramente está en el cielo orando por su iglesia, hermano, sigamos meditando las enseñanzas, sigamos siendo fieles al Evangelio, fieles a la iglesia, fieles a Jesucristo, amando a María Santísima, rezando la oración que a ella le gusta muchísimo, y es la manera en que en los últimos tiempos nos anuncia María Santísima en sus apariciones recientes, que el rosario es la cadena con que va a atar a ese dragón rojo, ese dragón escarlata del Apocalipsis. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.